Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a otra sesión dentro de nuestra materia de inducción al estudio sociológico, la sexta ya de lo que tenemos programado para este curso sobre los factores sociales y culturales relacionados con la conducta y con la organización social. Prácticamente ya vamos llegando a la mitad de nuestro curso. Los invito a que ya empiecen a revisar sus sesiones, a revisar sus apuntes, a establecer dudas, a escribir preguntas, a hacer todo lo que tengan que hacer para que les vaya muy bien en este examen. No duden en consultar a la gente que los está apoyando, que los estamos apoyando en este proceso, para que les pueda ir muy bien. Hemos estado trabajando hasta este momento las temáticas relacionadas con los aspectos básicos de lo que es la sociedad, cómo se va dando el proceso de socialización a través de una serie de actores sociales como son la familia, la iglesia, el Estado, los medios de comunicación, las empresas. Hemos trabajado también la manera en que el individuo se adapta a su entorno a través de factores formales e informales, a través de las instituciones, pero también a través de cosas como los roles, el estatus, etcétera. Un aspecto importante hasta aquí ha sido la formación de la identidad. Hemos, por ejemplo, retomado la concepción de Mead al respecto de la diferencia entre el yo y el mí, que tenía que ver un poco este yo como la parte de nuestra identidad personal, vamos a llamarle más auténtica o más individual, más exenta de las influencias sociales, y el mí, que sería esa parte de nuestra identidad que está muy marcada por la experiencia social. Vamos a llamarle a eso la identidad social. Hoy vamos a trabajar justamente con mayor amplitud el tema de la identidad social a partir de cómo el ambiente social influye sobre la conducta del individuo. Vamos a revisar nuestros objetivos en esta sesión. El objetivo particular es que comprendamos este concepto de ambiente social, que ya manejaba yo hace unos segundos, y que apreciemos la influencia que tiene sobre la conducta del individuo. Aquí partimos de la idea de que si bien los individuos tampoco son autómatas que estén absolutamente determinados por los factores sociales, no podemos negar que el ambiente social en que una persona se desenvuelve va a marcar muchos aspectos de su conducta. En ese sentido vamos a tratar de definir tres cosas a nivel específico: el concepto de ambiente social, la influencia que tiene en la formación de valores, actividades, etcétera, y finalmente cómo todo esto tiene que ver con el proceso de identidad social. Estos son nuestros objetivos en esta ocasión. Y vamos empezando por, como yo ya les comentaba, la definición misma del concepto de ambiente social. Es un hecho que aquí estamos diferenciando dos cosas. Cuando hablamos de que una persona está determinada o influenciada por su medio ambiente, tenemos que separar el medio ambiente físico, vamos a llamarle el medio ambiente natural, donde ciertamente hay una serie de influencias sobre el individuo, pero son influencias que se salen del control de la sociedad. El clima, la disposición de ciertos recursos naturales, etc. Sin embargo, está este otro ambiente que es el ambiente creado por la propia sociedad, que se llama ambiente social, valga la redundancia. Como ustedes pueden leer en su lámina, es el conjunto de factores sociales externos al individuo, que influyen sobre él, organizando su espacio y su tiempo. Fíjense, esto es bien importante. El ambiente social es un ambiente que se construye sobre el ambiente natural. Y en este sentido, las dimensiones espaciales y temporales son fundamentales. En algunos textos antropológicos y sociológicos se habla, por ejemplo, de cómo tenía importancia para las primeras civilizaciones fundar grandes ciudades, porque el espacio urbano no era una réplica tal cual del espacio natural, como sucedió en las primeras formaciones sociales, en las primeras organizaciones humanas, sino que ya crear grandes ciudades, grandes urbes, significaba ponerle un orden al espacio. Y esa actividad del ser humano poniéndole orden al espacio hace que la vida del ser humano se enmarque en una serie de dimensiones que no sucede lo mismo con el resto de las especies. La dimensión espacial y temporal en la que se vive el ser humano es cualitativa y cuantitativamente diferente al resto de las especies, y eso influye de manera importante sobre su conducta. Empecemos por esta dimensión espacial. Justamente Altman, un gran sociólogo, un eminente sociólogo, identificaba que este espacio que conforma el ambiente social
que podríamos llamar territorio, el territorio donde nos movemos, tiene tres ámbitos. El territorio individual, el territorio personal, que es primario, que tiene que ver con la familia. El territorio secundario, que ya sería este espacio semipúblico, semiprivado, donde todavía es nuestro espacio, pero ya no. Y el espacio público, ese espacio que es de todos, ese territorio que es de todos. Vamos a analizar con más calma cómo es que Altman define estas tres formas de territorio, que por supuesto no son territorios separados. La manera de analizar esto, pues es que están mutuamente contenidos. Este sería el territorio primario, el territorio secundario y finalmente el territorio público, donde el individuo, en cierto sentido, su conducta se va a desarrollar en los tres. Se va a desarrollar en los tres, pero en cada uno va a obtener influencias distintas. El territorio primario, yendo a nuestra lámina, es un lugar habitado permanentemente y claramente identificado como propio. Por supuesto que estamos hablando del hogar, de la casa. Hablando físicamente es la casa. Ahí están nuestras primeras influencias sociales, no solo por las personas, sino porque el mismo espacio va a condicionar el tipo de relaciones que se dan, el tipo de actividades que aprendemos que se desenvuelven dentro del hogar. Sabemos que la casa es un terreno para compartir ciertas cosas y aunque a veces llevamos el trabajo a la casa, siempre nos da la impresión de que estamos haciendo algo antinatural. Quiero decir que nos da la impresión de que estamos haciendo mal en llevar el trabajo a la casa, como que el trabajo tendría su espacio y demás. Vamos a ver que la modernidad, la situación contemporánea que vivimos, está rompiendo las separaciones entre estos espacios y muchas veces este territorio primario que es la casa ya se vuelve también el espacio secundario y en ciertos sentidos a veces o por lo menos en parte es el espacio público. Bueno, pero el territorio primario también puede ser a lo mejor ese jardincito que está atrás de mi casa donde yo pasaba todo el tiempo con mis amigos y que lo identifico casi como propio. El territorio secundario ya es un espacio hasta cierto punto privado, pero donde también ya hay áreas públicas. Ahí el control en términos de decir esto es mi propiedad ya se vuelve un poco más ambiguo. Cuando uno piensa por ejemplo en la colonia, en el barrio, bueno, sigue siendo mi barrio, mi colonia, mi espacio, pero también hay mucha gente ahí que a lo mejor no necesariamente conozco y ya es un espacio donde además se involucran otros actores que pueden ser externos y donde el tipo de funciones es diferente. Y finalmente el territorio público, donde es el espacio donde cualquiera tiene acceso. ¿Por qué? Porque es el espacio donde ya funcionan las instituciones, las normas y las costumbres sociales en grande. Es la plaza pública, es el museo, es el trabajo. Bueno, aunque el trabajo, por ejemplo, las oficinas serían evidentemente territorio secundario, aunque tienen también sus áreas públicas, en fin. Es claro bajo este concepto que a lo mejor estas barreras se nos van a ir borrando poco a poco, porque como ya comentaba, a veces el territorio privado se termina convirtiendo público o el territorio público se puede privatizar en cierto sentido. Aquí lo importante es que el individuo aprende que en cada uno de esos territorios su conducta, sus valores, sus reacciones tiene que ser diferente. A lo mejor en ese territorio privado yo puedo festejar un gol de mi equipo favorito pues quitándome la camisa y brincando y saltando y lo que ustedes quieran y gusten hacer cuando festejen un gol. A los que les gusta por supuesto el fútbol, soccer. Pero a lo mejor en otro tipo de territorios igual puedo hacer algo de esto, pero no todo. Entonces también vamos aprendiendo que los espacios implican formas de conducta diferentes. Lo que hay en el espacio nos influencia. Aquí incluso en el terreno de lo que hay físicamente hablando. El color, la disposición de los objetos es muy importante. Por ejemplo, el manejo de nuestro espacio íntimo, de nuestro espacio personal, el arreglo del cuarto, el arreglo de la casa, los objetos que ahí hay presentes. Todo esto que aparentemente no es muy relevante desde el punto de vista de la interacción social, claro que lo es, porque de alguna manera es ese escenario, y ahora que utilizo escenario van a ver cómo todo esto parece una gran obra de teatro, son los escenarios donde está marcado hasta dónde nos podemos mover y qué podemos hacer dentro de ese escenario. Entonces, no solamente se trata aquí de medios de socialización, sino que de alguna manera están influenciando directamente sobre nosotros. A veces no lo percibimos, a veces por ejemplo no percibimos cómo el color
de un lugar puede estar influenciando en nuestro estado de ánimo, en nuestra conducta o la iluminación que hay. Taylor, uno de los grandes iniciadores de la administración del trabajo, lo sabía perfectamente y entendió, por ejemplo, que las condiciones de iluminación, humedad y demás cuestiones influían fuertemente sobre el rendimiento laboral de los trabajadores. En ese sentido, el espacio a veces hasta deprime o nos hace menos productivos, no porque nosotros no seamos así o sí lo seamos, sino porque hay condiciones del entorno creado por las personas y de la forma en que socializamos en ese entorno que pueden estar afectándonos directamente. Así pues, esta idea de territorios que marca Ahlmann es muy interesante porque nos habla de esos escenarios en los cuales nosotros recibimos un cúmulo de influencias sociales. Pero ¿cuáles son esas influencias? Aquí tenemos que ir más adelante para entender cómo en estos ámbitos existen una serie de elementos que van a ser los que van a llevar a cabo lo que es propiamente la influencia del ambiente social. O sea, ya hablamos del territorio, pero ¿cuál es el escenario? ¿Qué hay dentro de esos territorios? En cualquiera de esos tres territorios vamos a encontrar estos tres elementos. En todo medio ambiente social hay un sistema cultural, hay una organización social y hay una base económica. Vamos a atender los detalles de este esquema para que podamos ir entendiendo. Por sistema cultural estamos haciendo referencia a las tradiciones y al sistema de creencias y valores. Es decir, en todo ambiente social, sea la casa, sea el ambiente de la escuela, el trabajo o un ambiente público, como puede ser inclusive una plaza pública, etcétera, hay ciertas tradiciones, ya se sabe cómo actuar, ya hay ciertas maneras prototípicas de interactuar con la gente, cosas que han venido dándose con el tiempo. Por ejemplo, tenemos nuestras tradiciones en casa, a lo mejor somos los que llegan e inmediatamente nuestro primer elemento es irnos a lavar las manos en cuanto llegamos, etcétera. Esas son tradiciones porque son formas de conducta que se han estereotipado al grado de permanecer con el tiempo. En el espacio público, pues por supuesto que hay tradiciones, todas las comunidades festejan periódicamente cosas importantes dentro de la vida de una comunidad y esos festejos se realizan en los espacios públicos. Aquí lo importante es que el atestiguar esos eventos nos van socializando, nos van incorporando a nuestra comunidad y también nos van influyendo porque son los espacios, los escenarios donde se aprovecha para educar en términos de los valores o de las cosas relevantes para esa sociedad. Al asistir a un acto público estamos aprendiendo qué es aquello que nuestra cultura valora. Y por lo tanto se incorpora como parte de nuestros propios valores. Entonces, evidentemente estas tradiciones van vinculadas con las creencias y valores que tenemos. Ciertamente muchas veces las creencias de la casa, las creencias que aprendemos en ese territorio primario que es el hogar, tienen mucha fuerza durante mucho tiempo. Pero justamente al ir cambiando de territorios, al cambiar de escenarios, también vemos que existen otras creencias, otras visiones de la vida y eso va ampliando nuestro foco de identidad y nuestro foco de pensamiento. Otro factor importante en el medio ambiente es la organización social. Ya no se trata aquí de las tradiciones, las costumbres, sino la manera en que se organiza propiamente la interacción entre las personas. Y en ese sentido tenemos el sistema normativo y de control. Es decir, evidentemente aquí ya hablamos de las leyes, de las normas escritas o no que se establecen para marcar la interacción entre las personas, la manera en que se distribuyen los roles, las actividades, ya hablamos de los roles extensamente en la sesión pasada. Recuerden ustedes qué es un rol. Claro, el rol es el papel, la serie de expectativas, derechos y obligaciones que tenemos en relación con el hecho de que ocupemos un cierto estatus, una cierta posición. ¿Cómo se organiza la autoridad? Ciertamente esto es muy interesante cuando lo recuperamos en términos de esto que estábamos viendo de los territorios. El territorio primario, la autoridad se ejerce de una manera, se va formulando en términos de los participantes de ese territorio, pero al pasar a otros territorios también vamos aprendiendo que hay otras formas de autoridad que se puede distribuir. A lo mejor yo en mi casa no tengo una posición de poder, pero en otros escenarios sí la voy a tener. Entonces, esto también es parte de la organización social. En fin, hay una serie de factores que se van dando ahí. La organización de la propiedad, algo que aprendemos y que nos influencia fuertemente al convivir en estos espacios es qué es mío y qué es tuyo. Y aprender simplemente el hecho de que existe algo que sea de alguien. Esto es
Piensen ustedes que desde que estamos pequeños en la casa, en la familia, se nos va enseñando este espacio es tuyo, este espacio es de tu hermano, estas cosas son tuyas, etcétera. Y de ahí van a empezar muchas cuestiones importantes en términos de los valores, de la forma de relacionarnos, compartir, no compartir, etcétera. En el territorio semiprivado, que es por ejemplo la empresa, la oficina, bueno, hay una serie de cuestiones ahí interesantes sobre la propiedad. Tan es así que pareciera que en muchos lugares el estatus o el poder se va manejando en términos de la propiedad de cosas como los escritorios, ¿no? Aprendemos que un escritorio grande significa gente con más autoridad y los escritorios chiquitos significan menos autoridad. Son cosas simbólicas. Lo que quiero que entendamos aquí es cómo los objetos, las cosas físicas adquieren otra cualidad cuando entran ya en el terreno del humano, en el terreno de los territorios diseñados por el ser humano y que comunican cosas y que influencian sobre la persona. Muchas veces la gente que tiene cierto estatus organiza la oficina y todo su espacio para que el que entre se sienta intimidado, ¿no? Diga, caray, aquí se ve que hay una persona con mucho poder. O a lo mejor vamos a crecer en ambientes donde esas diferencias no importan y se nos va enseñando que la autoridad es cercana, etcétera. Pero todo eso, de alguna manera, lleva implícito ahí el manejo del espacio físico, que estamos resaltando mucho aquí, por ser ese escenario donde se da la interacción social y por lo tanto que influye fuertemente en la identidad social de las personas. La organización del grupo como tal y la movilidad social. Aprendemos que en casa no hay movilidad social. Papá siempre es papá y siempre va a ser el que manda. Mamá es mamá y siempre va a ser la que manda, incluso a papá. Eso es definitivo. Pero a lo mejor aprendemos que hay otros espacios que en el espacio público la movilidad social es más fácil o no. Así se van dando las cuestiones. Finalmente, ya hablamos del sistema cultural, de la organización social, pues está la base económica de todo medio ambiente social. Incluso en la casa hay todo un sistema que determina cómo se producen, cómo se distribuyen y quién y cómo consume los bienes o servicios que se generan en ese territorio. Y les digo, incluso en la casa hay un sistema de producción económica, hay un proveedor, hay consumidores, hay una forma de distribuir los bienes que tiene que ver con todo lo anterior, con la organización social y el sistema cultural. Así es que todo aquel medio ambiente que podamos llamar social, todo escenario de conducta del ser humano, ya nuestra propia posibilidad de actuar y de interaccionar con los demás va marcada por los elementos que el propio espacio nos va a dar. Es decir, aquí si lo queremos poner en un plano filosófico, cabría la pregunta de, ¿entonces no somos libres? ¿Estamos totalmente determinados? Bueno, claro que somos libres y tenemos una voluntad, pero en cierto sentido esa voluntad, desde el punto de vista sociológico, va moldeándose o va configurándose conforme las condiciones del medio ambiente están hechas. Ciertamente esto es más notorio en nuestros primeros años de vida. Quizá hasta la adolescencia, un poco más allá, estamos más influenciados por el ambiente y condicionados por él que al revés. Pero este mismo proceso nos va preparando y nos da los elementos para que después seamos nosotros los que sean capaces de modificar el entorno social y mover ese medio ambiente, dinamizarlo y darle otra contextura. Esto es muy importante. Muy bien, vamos a continuar con esto. Ya definimos lo que es el ambiente social y los elementos que se van manejando, no en el ambiente social, en los diferentes ambientes sociales en los cuales nos desenvolvemos, siguiendo un poco la propuesta de Allman. Pero ahora vamos a entrar ya en este otro objetivo importante de nuestra sesión, que es cómo se da la influencia del medio ambiente social en la formación del individuo, qué factores del individuo, de su forma de ir entendiendo el mundo, van a estar fuertemente marcados por el aspecto social. Bueno, los tres aspectos del ambiente social, el sistema cultural, la organización social y la base económica, los tres elementos que ya veíamos en nuestra lámina anterior, proveen todos los elementos para el desarrollo de cuatro cosas principalmente: de los valores sociales, la actividad social que desempeñamos, nuestras conductas y nuestras motivaciones sociales. Aquí no está de más enfatizar el apellido de cada uno de estos términos: social. Ciertamente hay motivaciones fisiológicas, ciertas conductas están marcadas por factores biológicos, pero aquí estamos marcando la importancia dentro de nuestro ser de los factores sociales. En ese sentido,
tenemos estos 4 elementos. Los valores sociales, es decir, las creencias, pero las creencias que compartimos sobre qué consideramos que es valioso, qué recursos para un grupo social resultan importantes. Fíjense ustedes que al lado de nuestro texto tenemos unas imágenes que remiten al mundo de la moda. Me permití utilizar como ejemplo para este tema lo que es la moda. Aunque ahí estamos hablando de la moda en términos de ropa, yo creo que esto puede ser aplicable para muchos terrenos, incluyendo al terreno, por ejemplo, de la tecnología. Hace poco tenía una plática con algunos amigos al respecto justamente de cómo la tecnología a veces ya el curso del movimiento tecnológico ni siquiera está marcado tanto por las verdaderas avances en términos de las innovaciones a nivel técnico, etcétera, sino por la moda, por lo que en un momento dado atiende más a los deseos, expectativas o incluso a la identidad de las personas. Hablábamos, por ejemplo, de cómo el diseño es hoy por hoy ya una fuerza dominante. A veces ya no es tanto el que crees la mejor computadora o el mejor dispositivo, sino que en cierto sentido sea el más bonito o el más llamativo para un cierto sector del público. En ese sentido, la moda es algo que se ha metido en todos lados. Ya no es solo la moda en el vestir, es la moda en el tipo de aparatos que utilizo, la moda en mi carro, la moda de muchas formas. Es interesante porque el término de la moda es algo muy contemporáneo. Nunca como en nuestra época la moda ha marcado tantas cosas de la forma de ser de las personas. Es decir, la moda no es solamente el decidirse por comprar ese producto, ese vestido, esa computadora que está como en boca de todos, sino que implica que al momento de adquirir ese producto también algo cambia en nosotros, algo se modifica por las cosas que van conformando nuestro ser. Sobre todo porque, como vamos a ver, esto tiene que ver mucho con la identidad social, cómo nos ven los demás, cómo deseamos ser vistos. En ese sentido, ciertas modas en un momento dado han marcado claramente esos valores sociales. Pensando en la ropa, bueno, cada vez la moda ha ido modificándose en términos, por ejemplo, de las partes del cuerpo que se permiten mostrar o no. Y eso también habla de un cambio en los valores sociales y eso evidentemente le está mandando un mensaje a las nuevas generaciones. Es decir, alguien que nace hoy nace con una visión del cuerpo muy diferente de la visión del cuerpo que se tenía hace 100 años, por lo que ve en su entorno, porque el entorno le está influenciando y le está diciendo, no pasa nada enseñar un poquito más por ahí, un poquito más por acá. Cuando hace a lo mejor ni siquiera 100 años, bueno, no había que enseñar más que la cara, ¿no? Evidentemente estos procesos al ser sociales varían, no son procesos universales, habrá culturas donde todavía la moda va en otra dirección, pero finalmente nos habla de lo que es importante para un grupo social, la moda. También nos habla de los roles. La moda, por ejemplo, femenina ha cambiado en la medida que las actividades, los papeles a desempeñar por las personas van cambiando. Si antes la moda femenina estaba pensada simplemente en lucirse en los salones, lucirse en las fiestas o lucirse en el supermercado, pues ahora la moda femenina ha ido cambiando en términos de lucirse en el trabajo, en la oficina, en la Cámara de Diputados, etcétera. ¿Por qué? Porque los papeles que desempeñan las mujeres, evidentemente, conforme la sociedad se ha vuelto más compleja, también esos papeles se han vuelto más complejos. Y eso va a determinar muchas cosas. Entonces, ciertamente, cierto tipo de actividades sociales van cambiando por la influencia del medio social. Hoy, el ser mujer, el ser hombre, se ejercen de una manera muy diferente de lo que era antes. Y volviendo al tema de la moda, pues el cómo me he visto también va a ser importante, ¿no? Si yo quiero dar una imagen de agresividad, si yo quiero dar una imagen de alegría, etcétera, pues tengo que elegir ropa a la moda. Pero esa elección de la ropa no es una elección individual, sino que ya hay toda una serie de actores sociales que nos preparan y nos enseñan y nos dicen vístete así, pon esto. No solamente son actores que tengamos, por supuesto, junto a nosotros, sino que son actores con los cuales tenemos contacto, sobre todo por los medios de comunicación, que nos están diciendo vístete así, cocina así, cuidado porque si vas a invitar gente a tu casa tienen que verla de esta manera, cambia las luces, cuídale aquí, cuídale allá. Es decir, van a ir viendo cómo, conforme avanza nuestra sesión, le vamos a ir dando mucho peso a la idea de la imagen como parte de lo que es la identidad social y nuestra preocupación incesante por la imagen que a veces descuida lamentablemente el fondo de lo que hay detrás, ¿no? Pero es de lo que estamos hablando acá. Conductas sociales, cómo actuamos, cómo nos desarrollamos, bueno, pues también esto está evidentemente en relación con las modas. Las modas en muchos sentidos marcan cómo actuamos, cómo nos comportamos en un lugar.
Ustedes lo saben perfectamente, a veces ponerse el traje le transforma a uno, si no la personalidad al 100%, sí la manera de ciertos movimientos, de ciertos gestos, la propia actitud, la seguridad con que llega alguien. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y hemos tenido esa influencia social del que tener traje significa y lleva una serie de valores que no significa el tener, por ejemplo, un pantalón de mezclilla. Entonces, es lo que quiero que vean. O sea, todos estos factores, claro que influyen al individuo. Por eso, finalmente, es que la mercadotecnia tiene una razón de ser. Si supusiéramos que la imagen y el sentido de la estética y de lo que se vende, de lo que se puede apreciar por los demás, no influencian nada al individuo, ¿qué sentido tendría la mercadotecnia? Si la mercadotecnia, como otras cosas, funciona es porque partimos de la base de que el ambiente social va a determinar todos esos elementos. Y la mercadotecnia, por supuesto, es algo que está en ese ambiente social, circulando a través de los medios de comunicación, a través de la gente cercana a nosotros. Y finalmente hasta nuestras motivaciones sociales. Estamos hablando como motivación, ustedes acuérdense perfectamente del concepto de motivación, lo veíamos en lo que es la materia de inducción al estudio psicológico. Para aquellos que todavía no la revisan, pues la motivación es esa serie de elementos que le dan energía y que dinamizan nuestra conducta. Necesidades, metas, objetivos, incentivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Bueno, a veces también la moda establece ese tipo de incentivos. Es decir, a veces le trabajamos y le ahorramos porque queremos comprarnos el carro de moda o el vestido tal o la computadora, pero que creen que en 3 meses todo eso ya pasó de moda y hay que comprarse otras cosas. Es decir, lo que quiero yo manejar con este ejemplo que he seleccionado para esta temática es que, como quizá nunca en la historia de la humanidad, el consumo es una fuerza impresionante hoy por hoy. Y el consumo como un medio de adaptación al medio ambiente, perdón, valga aquí la redundancia, el consumo como un medio de integrarnos a un ambiente social, como un medio de adaptación, también se revierte y se convierte en algo que nos influye en nuestra forma de ser, ¿sí? Es decir, aquello que consumimos también nos determina y nos motiva y va a marcar valores, actitudes, conductas, motivaciones, etcétera. Quizá, como en pocas épocas en la historia podemos decir, dime qué consumes, y te diré parte de lo que eres. No podemos simplificar y caer tampoco en estas exageradas frases que dicen, dime qué consume y te diré quién eres. No, te diré en parte quién eres. Porque por supuesto el ser humano es algo mucho más complejo y multidimensional para reducirse a lo que consume. Pero por lo menos en términos sociales, ciertamente nuestros patrones de consumo determinan lo que somos en esta relación social. A veces hasta las relaciones interpersonales son relaciones que están marcadas por el consumo, ¿no? ¿Con quién andas? En términos, por ejemplo, ¿con quién tienes relaciones amistosas? ¿Con quién tienes relaciones amorosas? ¿Con quién tienes relaciones empresariales? Marca mucho de esa imagen social que tenemos sobre nosotros y que le proyectamos a los demás. Todo el mundo se quiere tomar la foto con el gran líder, todo el mundo se quiere tomar, porque en cierto sentido entendemos y hemos sido influenciados durante mucho tiempo por este tipo de cuestiones que nos marcan en términos de la importancia que tiene la imagen en términos sociales. Eso es una cuestión que vamos a aterrizar ya en lo que es la formación de la identidad social. Como pueden ver ustedes aquí, vamos a trabajar este concepto de manera muy amplia y vamos a tratar de ser muy, muy enfáticos en los elementos que integran la identidad social. Dice ahí, en contraposición a la identidad personal, la identidad social es la parte de nuestro yo que depende del reconocimiento y percepción de otros. No es el quién soy yo muy en el fondo de mi alma, en el fondo de mi corazón, de mi mente, es quién creo yo que soy para los demás. ¿Y qué tan importante es para mí esa creencia y esa percepción que los demás tienen sobre mí? Ciertamente aquí hay una gama de posibilidades desde la gente que simple y llanamente no le interesa para nada la percepción de los demás. Y por el otro lado, a la gente que en su vida entera está basada en la percepción que los demás tienen. Fíjense que esto, cuando lo regresamos a lo que estábamos analizando al principio sobre los territorios, empieza a cobrar mucho sentido. El territorio primario es probablemente el territorio donde más auténticamente somos, porque ahí deja de existir una preocupación por la imagen pública.
puesto que es nuestro espacio personal. Y la gente que está ahí ya nos conoce de años y ya sabe que detrás de esa imagen tan impecable que damos en la oficina, en el trabajo, etcétera, etcétera, pues en la mañana amanecemos con las lagañas, las pestañas chuecas y el hilito de saliva corriendo por ahí. Entonces, perdemos todo el glamour. Pero en el espacio público, mientras más público es el espacio, la identidad social se vuelve más importante. Por ejemplo, en términos de un fenómeno muy interesante que es toda esta parte de las masas y la psicología de las multitudes, algunas teorías decían, no es que el individuo cuando está en un grupo deje de lado su identidad personal, no, lo que pasa es que la identidad social se viene a primer plano. O sea, en el territorio privado, cuando estamos en el hogar o con aquellos que tenemos confianza, la identidad social está en un segundo plano, está en un primer plano nuestra identidad personal, pero mientras más público se vuelve el espacio, nuestra identidad social va adquiriendo mayor peso e inclusive nos vamos volviendo mucho más conscientes de ello. Por ejemplo, cuando estamos platicando con alguien que es un conocido de nosotros, no somos conscientes de los tics que tenemos, de nuestras muletillas, de los errores al hablar y demás, porque no son importantes. Pero, por ejemplo, cuando alguien viene a hacer aquí a esta institución que ustedes conocen también, un casting, una prueba para ver si va a ser posible que imparta una materia, bueno, deberían de ver ustedes, estamos plenamente conscientes de esta imagen y de esta parte de identidad social, no por el hecho de estar frente a una cámara, sino porque el hecho de que sabemos de que finalmente vamos a ser juzgados y evaluados por otros en un entorno público. Y entonces ahí sí somos muy conscientes de nuestras muletillas, etcétera, etcétera. No quiere decir que las corrijamos, pero por lo menos somos muy conscientes de ellas. Bueno, siempre tratamos de corregirlas, por supuesto. Así, de esta manera, esa identidad social va a estar, por supuesto, marcada por aquellos grupos de los cuales vamos formando parte. Porque esos grupos nos exigen, en cierto sentido, modificar ciertos aspectos de nuestra identidad. Todos lo sabemos, al entrar en una empresa, bueno, nos van a decir, como ya veíamos en alguna otra clase, la misión, los valores, la visión de lo que se tiene, las normas de comportamiento, y a lo mejor en parte voy a tener que modificar mi forma de ser para poder encajar. El encajar socialmente, el adaptarse a un contexto social, es una motivación perfectamente válida, que no debería de ir en contra de otro tipo de valores, pero al final de cuentas está ahí y todos somos víctimas de esa necesidad de ser reconocidos y aceptados. Así que este proceso le llamamos autocategorización. ¿Qué es la autocategorización? Pues implica que el individuo construye su propia imagen a partir de su pertenencia a ciertos grupos en un cierto ambiente social. Mi imagen pública cambia conforme estoy en grupos diferentes. ¿Cómo me autocategorizo? ¿Cómo me categorizo a mí mismo? ¿En qué categoría me pongo? ¿Qué soy? ¿Quién soy para mí? Bueno, hablamos de categorías, hablamos de grupos, esas categorías las tomamos del mundo social. Entonces, cuando yo me autocategorizo como un maestro en psicología, o como un doctor en derecho, o como un buen padre de familia, o como un gran mercadólogo, lo que ustedes quieran, esas etiquetas que nos ponemos son etiquetas que ya llevan en sí una carga de expectativas y de condicionamientos sociales que al incorporar pretendemos que de alguna manera se manifiesten en esa imagen que proyectamos hacia afuera, ¿sí? Entonces, este aspecto, esta conciencia de la imagen es fundamental en el desarrollo de lo que es la identidad personal. Como dice ahí en nuestra lámina, el ambiente social proporciona esos elementos para valorar nuestra pertenencia grupal. A veces resulta que cuando empezamos a entrar en otro círculo, nuestra pertenencia a la familia ya no es tan bien valorada. Ocurre muchísimo, cuando somos niños, hasta cierta parte de la adolescencia, valoramos positivamente nuestra pertenencia a la familia y entonces nos autocategorizamos como miembros de esa familia y eso influye en nuestra imagen personal y social. Pero al ya entrar a lo mejor en el trabajo, con los amigos, empezamos a volver a decir, chin, en mi casa esta cosa se hace así, pero aquí como que eso no va bien. Y entonces empezamos a entrar en conflicto con nuestra propia identidad personal. Fíjense, aquí lo interesante es que la identidad social puede hacernos entrar en conflicto a nivel personal al ir evaluando las diferentes imágenes o expectativas que se tienen de nosotros en grupos distintos. Esto evidentemente es aprovechado y explotado fuertemente por todos los actores que buscan de alguna manera influenciar sobre la gente. A nivel político, de consumo, de interacción, a nivel psicológico, por supuesto, la manera en que la gente continuamente construye su identidad, valorando su pertenencia grupal,
es fundamental para explotar una serie de cuestiones, ¿sí? A veces tenemos que hacerle ver a la gente que eso de aquello que está tan orgulloso, aquello de lo que está tan orgulloso de pertenecer a cierto grupo social, en otro contexto quizá no va a ser tan bien visto y que tiene que cambiar, ¿no? O que es deseable que cambie. Y a veces tenemos que hacer lo contrario, reforzar la identidad social de la gente y que la gente valore positivamente su propia pertenencia categorial, es decir, la pertenencia a cierto grupo del cual forma parte. Así pues, nos lleva esto a revisar la perspectiva de un importante sociólogo que era Erving Goffman. Erving Goffman desarrolló una perspectiva dramática en sociología. Con dramático no quiero decir que es una perspectiva así muy triste, no. Queremos decir una perspectiva que ve el fenómeno social como una representación dramática, casi como una obra de teatro. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido hablando aquí mucho de los escenarios, de lo que está puesto en este escenario mismo para actuar, pero no hemos hablado de los papeles en sí. Bueno, pues Goffman desarrolló un concepto que es el concepto de presentación social. Esto es, cada vez que interactuamos con alguien, entendemos que estamos presentando ante nuestra persona ante los demás. Y eso nos lleva a elegir conscientemente qué aspectos queremos que el otro perciba de nosotros. Es decir, este aspecto de las primeras impresiones es de lo que estamos hablando aquí. Todos los que entramos en un cierto contexto y en un cierto ambiente social nuevo, queremos de antemano dar la mejor de las impresiones. Cuando conocemos a una nueva persona para establecer una relación amorosa, cuando llegamos a la casa de los amigos o de la novia, cuando nos presentamos para una entrevista de trabajo, etcétera. Los líderes políticos, inclusive cuando viajan a otro país y se presentan ante otra audiencia, tratan de dar lo mejor de su imagen. Y eso implica seleccionar los elementos. Las personas hábiles en términos de relaciones sociales lo son porque la experiencia les ha permitido saber en cada contexto qué imagen es la más valorada. Y entonces porque logran adaptar o amoldar su identidad social, no la identidad personal, no esa parte básica de valores y demás de lo que somos, sino esta parte que manejamos en términos de lo que tratamos de proyectar a los demás. Eso lo seleccionamos muchas veces conscientemente. Seleccionamos qué aspectos queremos manejar porque ya hemos sido influenciados previamente sobre lo que se espera en cada contexto. Y eso es lo que presentamos ante los demás. Por eso es este concepto de presentación social. Como dice Goffman, que ustedes pueden ver aquí, en las interacciones sociales, la identidad social depende del manejo de impresiones y de la percepción de los demás, la percepción que los demás tienen de nosotros. ¿Sí? Vean si no, todo lo que hablábamos de la moda es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, los gadgets, los artificios que utilizamos hoy en día son sinónimo de muchas cosas. El utilizar una cierta computadora, traer un cierto traje, utilizar cierto tipo de celular, etcétera, son todos elementos con los cuales representamos un papel a nivel social. Y lo interesante es que los demás lo saben, pero todos de alguna manera participamos en esa escena, en esa puesta en escena. Esto es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera los demás también tratan de reforzar esa propia imagen. ¿Para qué? Para que la situación social tenga éxito. ¿Sí? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí. Hemos trabajado lo que es básicamente qué es el ambiente social, los diferentes ámbitos, los diferentes territorios de dicho ambiente, los elementos que nos van a marcar, que van a ser importantes, que nos van a influenciar dentro de estos ambientes, y la manera en que esto se aterriza en el concepto de identidad social. Pero a través de qué procesos es que se aterriza, es decir, cómo finalmente esas influencias sociales llegan al individuo para que este individuo construya la imagen social que quiere dar. Y que de alguna manera termina creyendo y termina interiorizando. No hay que, con la idea esta que maneja Goffman de que actuamos un papel, no es que está hablando de que lo hagamos literalmente como actores que saben que están fingiendo, sino que en cierta medida el papel muchas veces termina siendo tan importante que lo interiorizamos y nos lo terminamos creyendo, así que deja de ser solamente identidad social y se incorpora también a nuestra identidad personal. Bueno, ¿cuáles son esos procesos? Son 4. La imitación, en realidad son 3, perdón. La imitación o aprendizaje social,
el manejo de los rituales y la historicidad. Vamos a ver esos tres elementos uno a uno. Primero tenemos la imitación. Ya habíamos trabajado, sobre todo en la materia de inducción al estudio psicológico, la importancia de la imitación en la formación de la personalidad. Cómo esos moldes, esos modelos importantes desde la infancia hasta la edad adulta nos van dando la pauta de cómo hacer. Vemos a papá hacer las cosas de una manera, así hay que hacerla. Vemos a nuestro jefe cómo hace las cosas, mira, fíjate, al profesor, etcétera, los mismos medios de comunicación, esos líderes de opinión que se van presentando a sí mismos en los diferentes espacios informativos, etcétera. Todos ellos son modelos que de alguna manera tratamos de imitar. Algunos sociólogos son muy inquisitivos en este punto porque dicen que finalmente la imitación es una fuerza muy importante en la formación de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, déjenme recuperar aquí algunas ideas como las ideas de Tarde, un sociólogo francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en cierto sentido decía que los grandes públicos de la era moderna que leen el periódico, que ven la televisión, están llevando al extremo lo que siempre ha sido la historia de la humanidad, la imitación. Pocos son los creativos, pocos son los que realmente logran innovar una idea, innovar un proceso, innovar una forma de ser, y la gran mayoría ahí va detrás, ¿no? Incorporando eso que los pioneros han logrado hacer para potencializarlo en sus procesos. Por ejemplo, bueno, hubo un Sigmund Freud que estableció una nueva manera de hacer psicoterapia, y ha habido miles, si no es que quizá millones de psicoterapeutas que han seguido como modelo a Freud para tratar de desarrollar su propia actitud. Si cada uno tratara de desarrollar una nueva forma de psicoterapia, no se podría consolidar un cierto proceso. Esto que acabo de decir no se malentienda, no es una loa, no es algo así como echémosle porras al ser conformistas, no. Pero ciertamente muchas de las innovaciones tecnológicas, científicas, de moda, etcétera, que se hacen, las hacen pocos. Y en cierto sentido necesitan de un cierto tiempo para que esto se extienda y la sociedad de alguna manera lo vaya asimilando. Volvemos al tema que decíamos de que hoy por hoy todos estos cambios son cada vez mucho más acelerados, y por tanto nos obligan a ser mucho más flexibles, a incorporar rápidamente esto en nuestra propia identidad, pero al mismo tiempo entender que esto tiene que cambiar y de alguna manera depender menos de la imitación y tratar nosotros mismos de ser innovadores en ese sentido. Pero bueno, no vamos a negar que la imitación, el aprendizaje de los demás ha sido una fuerza fundamental en la formación de la sociedad como la conocemos. Otro aspecto importante son los rituales. Los rituales se refieren a la necesidad que tiene el individuo de ser aceptado y percibido adecuadamente en un cierto contexto social. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, atendemos a la manera en que las cosas se hacen en esos contextos. Aprendemos que al llegar a un lugar hay que saludar, que si están personas de cierta manera, el saludo tiene que ser de cierta forma, y que si hay otro tipo de personas, el saludo es diferente. Aprendemos a cómo comportarnos en un salón de clases, en una oficina, etcétera. Hay ciertos guiones sociales, situaciones estereotípicas de cómo se desarrollan las cuestiones a nivel social, y que después ya son simplemente presentadas incluso hasta en la publicidad, por ejemplo, de manera deformada o de manera modificada, que nos lleve a justamente a hacer ahí un cambio de paradigmas. Pero lo cierto es que toda situación social tiene su guión, tiene su ritual, su forma de llevarse a cabo. Como dice ahí, los rituales sociales son guiones sobre cómo desempeñar un rol en una circunstancia determinada. Y esos guiones no están escritos, son guiones que aprendemos con la experiencia, pero que también vamos detectando, y el mismo espacio nos va marcando. El propio espacio tiene símbolos y señales que nos dicen cómo debemos de actuar, a veces demasiado explícitas. Así que el individuo actúa su rol en estos escenarios, ¿sí? Y los demás también entran en la escena y tratan de, es decir, toda situación social, por lo menos desde el enfoque de Goffman, es una especie de escena. Todos lo sabemos, todos sabemos que en esa interacción hay algo donde estamos dejando de ser un poquito naturales y estamos acoplándonos a la situación, pero todos jugamos ese papel porque queremos que la situación funcione. Y por supuesto, los juegos infantiles sociales, los juegos sociales en la infancia, son el escenario donde ensayamos toda esta situación. Juegos como la Oca, Doña Blanca, todos estos juegos, ¿se acuerdan que les llamaban los juegos de ronda? Que antes eran muy comunes, pues son juegos que tienen que ver con eso,
¿no? Hay papeles determinados, hay reglas, hay formas de jugarlo, y el que no acepta la regla acaba con el juego. Bueno, pues eso pasa en todos los contextos sociales, así que eso es importantísimo, considerar el juego, como ya lo habíamos visto incluso con Mead, con una forma de entender la sociedad, así que esto al mismo tiempo nos va influenciando a nosotros. ¿Qué es este concepto de historicidad? Bueno, evidentemente que es nuestro tercer proceso por el cual se va influenciando la identidad social. La historicidad evidentemente pues, tiene que ver con el concepto de historia, pero ¿qué significa en sí la historia? Es movimiento. Historicidad significa cambio. La historia es el cambio. E incluso, por ejemplo, los antropólogos que están especializados en esta interesantísima área que es la antropología filosófica, entienden que en la naturaleza humana se puede hablar de una esencia como algo inmutable, o se puede hablar de que justamente la esencia del ser humano es el constante cambio, como lo decía Heráclito y que ya lo veíamos nosotros al inicio de introducción al estudio psicológico. El agua corre en un río y el ser humano que entra en ese río no es el mismo cuando vuelve a entrar, como no es la misma el agua que pasa por ahí. Como el ambiente social está en constante cambio, entonces nosotros también estamos en constante cambio. Así que nuestra identidad social es histórica. ¿Por qué? No solo porque esté enmarcada en un cierto tiempo, en un cierto espacio y en un cierto contexto, sino porque es cambiante. Eso es lo importante aquí con la historicidad. Entender que la identidad social es algo fluido y que cambia. Y hoy más que nunca cambia constantemente. La velocidad del cambio social es algo innegable. A lo mejor hace décadas, siglos, sucedía un gran evento y ese evento era noticia durante meses, quizás hasta años. Ahora la noticia de ayer era la noticia de ayer y mañana habrá otra noticia que la venga a reemplazar. El cambio social es tan acelerado que nuestra propia imagen y la imagen que los demás tienen de nosotros también va cambiando. A lo mejor eso que los demás valoraban de mí, en 2 años ya no van a valorarlo porque la misma sociedad ha cambiado y eso ya no está como algo bien visto. Lo vemos mucho, por ejemplo, en este terreno de las relaciones familiares, donde vemos cómo, por ejemplo, los abuelos tienen una concepción de paternidad que nosotros ya no compartimos, o muchos de nosotros ya no compartimos, y eso genera ahí un conflicto por el cambio mismo. El cambio social es conflictivo. El cambio social tiene roces, genera siempre ahí transformaciones, pero lo que está en juego siempre es nuestro papel, nuestro lugar, nuestra forma de identificarnos en ese proceso que se va moviendo. La identidad social es sensible al proceso del cambio social, pero el cambio social también es sensible a nuestra identidad, es decir, la manera en que manejamos nuestra identidad social también va a contribuir a que haya un cambio social acelerado. Si la manera en que nosotros aceptamos, nos vinculamos con ciertas modas, con ciertas formas de ser, también estamos contribuyendo a que el cambio social avance. Un ejemplo de esto en el terreno, por ejemplo, de la política, es cuando los partidos, por ejemplo, empiezan a tomar estas banderas relacionadas con el cambio en términos de el cuidado de la ecología, etcétera. Bueno, como finalmente se empieza a dar este cambio social en términos del cuidado del medio ambiente, ellos lo incorporan, porque tiene parte de ver con la identidad social de este gran colectivo que puede ser un partido, o sea, cómo quiere que lo veamos. Nosotros, al comprarles la idea y votar por ellos y demás, estamos de alguna manera diciendo, es importante el cambio climático, el cambio en nuestros hábitos para cuidar el medio ambiente, y estamos fomentando a que crezca cada vez más una corriente a favor de esto. Porque a lo mejor también nosotros queremos estar identificados con esa corriente. Lo que yo aquí quiero insistir es que esto no son procesos meramente superficiales, sino que de alguna manera Goffman, sus seguidores dentro de la sociología, creían que jugar estos papeles y adoptar estas imágenes terminaba realmente incorporándose al sentido de la identidad personal hasta cierto punto. Y bueno, evidentemente no es lo mismo cómo se va dando la historicidad, es decir, el cambio, cómo se va dando en los grandes colectivos que en los individuos. Las grandes colectividades siempre tardan más en cambiar. Siempre los individuos son más receptivos al cambio, sobre todo aquellos individuos que están más en contacto con otras culturas. Y
las sociedades gradualmente van transformándose. Las sociedades son complejas, lo hemos visto, están formadas por comunidades, sociedades diferentes. Hay múltiples actores, unos están a favor de ciertas cosas, otros están a favor de ciertas otras. Entonces, esa imagen que de sí mismo tenga un cierto grupo, un cierto colectivo, se va modificando con el tiempo, pero requiere un proceso de negociación de esa identidad que se da entre los actores de esta comedia, drama, tragedia, como le quieran llamar ustedes, que es nada más ni nada menos que la vida misma, la vida social, que es donde ya nosotros desarrollamos nuestra existencia como seres humanos. Eso es fundamental. El vivir una existencia social es algo que nos crea como somos en cuanto a seres humanos. Pues muy bien, con esto terminamos esta sesión. Yo les agradezco su atención, su participación. Los invito a que realicen, no olviden la actividad que ustedes pueden ya inmediatamente descargar en esta plataforma relacionada con esta sesión y que nos ayuden interactuando con nosotros, retroaliméntenos por favor sobre los materiales, sobre los temas, etcétera, planteando todas esas dudas o inquietudes que puedan tener con sus tutores, con la gente que nos hace favor de administrar y llevar a cabo esta institución, como lo es y como lo seguirá haciendo durante mucho tiempo, con altos niveles de calidad. Así que requerimos que ustedes nos estén continuamente retroalimentando en ese sentido para saber que estamos haciendo las cosas bien. Lo sabemos, pero queremos mejorar, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo bien, ustedes se están dando cuenta, pero siempre ustedes nos van a retroalimentar y dar más elementos para mejorar todavía este servicio. Pues bien, con esto termino. Les recuerdo de que la siguiente sesión terminando tenemos nuestro examen, así que a estudiar. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.